recuerdo como socialista a José Luis Rodríguez Zapatero. Indudablemente es la persona que más ha luchado y más ha conseguido por las mujeres. Entonces, querido José Luis, desde aquí un beso enorme y un agradecimiento para siempre. La ley integral de la mujer fue totalmente... y yo os puedo decir que he estado en algunas reuniones con él y tenía una ventaja inmensa. Había interiorizado totalmente lo que era el feminismo. Y entonces era de verdad. Por eso trabajó, luchó y consiguió todo lo que ha conseguido en defensa de las mujeres. Que no se os olvide, sois muy jóvenes, pero recordar siempre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Alguien más que se anima? Pues evidente que yo creo que hay discursos en los que se intenta equiparar el feminismo con el machismo, y esto no es así. Digo, parece mentira, pero todavía tiene que haber clases y tiene que haber mucha pedagogía entre nuestros jóvenes y entre el público en general para explicar lo que es el feminismo, que no es nada ni menos que la igualdad entre el hombre y la mujer, porque si hay que equiparar el machismo es el embrismo, ¿no? La antítesis del machismo es el embrismo, y eso todavía, bueno, pues no lo entiende mucha gente, y es necesario hacer actos como estos para poder transmitir a nuestros hijos, a nuestros iguales, a nuestros vecinos, que todavía hay mucho por luchar. Pasamos el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo solo quería decir que sí que es cierto que hemos avanzado un gran camino, y yo lo he notado porque cuando yo tenía 20 años, ser feminista te decía que si te llamaban feminista te estaban insultando, que estaba mal visto. Una mujer feminista era algo muy malo, muy malo. No, pero eso hoy todavía, hoy todavía hay mujeres que dicen, no, yo no soy feminista, ¿eh? Yo igualdad soy feminista, no. Y dices, bueno, a ver, te saco la retaíla que acabo de leer. Porque realmente ser feminista en aquella época era como ser machista hoy en día. Ser machista no es lo mismo que ser feminista, no tiene nada que ver. Ser machista en muchos casos, en la mayoría de ellos, es un delito. Sin embargo, nosotras como feministas lo que reivindicamos es nuestro puesto. No queremos apartar a nadie, mientras que el hombre machista lo que quiere es someternos. Simplemente quería decir eso, que si veo un avance, si veo un cambio, es que hoy, gracias a Dios, ser feminista no es un insulto. Venga, miraos. Bueno, es desde luego que hemos avanzado mucho, pero ahora también nos llaman feminazis, porque eso me lo han llamado a mí. Entonces estamos retrocediendo porque ha salido una extrema derecha, todos lo sabemos, ¿eh? Y el nombre es Vox. Entonces es como que nos tienen en las redes, es horrible, o sea, en las redes, yo no sé las jóvenes, no sé cómo lo llevarán eso, pero desde luego lo siguen diciendo, y además familiares te lo dicen. Es que las feministas sois unas feminazis, o sea, es como degradarnos todavía más. Entonces, por todo lo que hemos luchado, lo que decís, la igualdad, no queremos superar a nadie. El machismo es opresión y el feminismo es igualdad, no tiene nada que ver, no queremos superar a nadie ni ser más que nadie, simplemente igualdad. Bueno, pues nos llaman feminazis. Sí, ¿vas a hablar? O sea, yo creo que es verdad que si analizamos estos 3 últimos siglos donde más o menos empezó el feminismo, y vemos que hemos dado pasos de gigantes, eso es verdad. O sea, lo que pasaba hace 1800 no está pasando ahora. Y yo me siento orgullosa de que pase eso, pero si ahora nos comparamos con nuestros compañeros los hombres, vemos que todavía hay muchísimo por lo que hay que seguir luchando. Yo creo que ahora un gran problema de las feministas de hoy en día es encontrar el problema. Ya nos han dicho que hay igualdad, que ya está todo bien, que por qué seguimos luchando. Pero la verdad es que ahora mismo el machismo no se está reproduciendo por leyes específicas. Ahora no hay una ley que me diga a mí, tú no puedes ir a la universidad, tú no puedes votar, tú tienes que trabajar en casa, ni tampoco por la idea de que el hombre es superior a la mujer. Ahora se está reproduciendo por el mito de la libre elección. El neoliberalismo económico ha conseguido, gracias a la desigualdad de género y al neoliberalismo sexual, como justificar todo su
todo su argumento de odio que hay hacia las mujeres, y lo ha conseguido diciendo que todo tiene un valor, todo se puede comprar y todo se puede vender, y esto lo vemos con la prostitución, lo vemos con los vientres de alquiler, lo vemos con el OnlyFans. Entonces, esto claro, obviamente con el consentimiento de las implicadas, pero todo hay de dinero de por medio. Esto lo podemos ver, por ejemplo, nos contaba, a las mujeres se tenían que quedar en casa, en los cuidados, se enfocaban mucho en los cuidados, lo podíamos ver en el vídeo. Ahora no hay nadie que nos esté diciendo tienes que quedarte los cuidados, pero luego cuando vamos a ver las carreras universitarias vemos que hay muchísimas mujeres haciendo carreras universitarias con la salud y con los cuidados, pero no hay mujeres en el ámbito científico-tecnológico, no hay tanto porcentaje, el porcentaje es muy bajo. Eso significa que el machismo ha seguido de alguna manera reproduciendo todos estos comportamientos patriarcales, pero de otra forma. Lo podemos ver también con el cuidado de la casa. Tienes hijos, te quedas en casa. Y antes era, tu padre te decía, no, te emancipas y te quedas en casa. Ahora no hay nadie que diga a una mujer, quédate en casa. Pero ese mito de la libre elección hace que cuando una pareja tenga un hijo, quien se quede normalmente en casa para cuidar a los niños es la mujer. Pero es libre de elección. Entonces, nos podéis hablar de igualdad, podéis hablar de verdad, de la igualdad que queráis, pero es que los datos no mienten. Las 1.131 mujeres que llevan muertas desde 2003 por violencia de género están ahí. Los datos de brecha salarial están ahí. Todas estas cosas están ahí. Entonces tenemos que hacer una reflexión. Hay que empezar a reflexionar y a ser críticos. Hay un problema estructural y este problema se llama patriarcado. Y además es un patriarcado que utiliza el capitalismo, van de la mano, porque sí, la pobreza tiene cara, y la cara de la pobreza es de mujer, y además de mujer inmigrante, porque ahora mismo la ley de mercado que tenemos deja a los lados a las personas más vulnerables, más empobrecidas, y al fin y al cabo la mujer suele ser la víctima porque está menos incorporada en esas estructuras de poder, en esas estructuras laborales. Entonces, luego tenemos, esto se ve en los datos de la brecha salarial. Paula, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una última intervención para hablar del futuro, ¿vale? Yo creo que hemos puesto en contexto la evolución desde lo que nos ha contado María a lo que nos estás contando tú, de lo que estás viviendo actualmente, lo que sientes como mujer, lo que, bueno, pues una chica de 19 años está sintiendo que tenemos que avanzar. Es evidente, bueno, a mí Lali creo que es evidente que a José Luis Rodríguez Zapatero la historia le pondrá en su sitio. Hemos dado los pasos de gigante con el Partido Socialista, legislando de una manera brillante. Europa nos miró en ese momento, ¿no?, con leyes tan importantes como la de la igualdad. Gracias a ella, gracias a muchas otras leyes socialistas, este país avanzó. Todavía falta mucho y es la pregunta que yo quiero lanzar no solo a Paula, ¿no?, para que nos hable del futuro, qué es lo que ella entiende que tenemos que hacer, qué es lo que nos falta por conseguir para hablar de esa igualdad real. Y también, bueno, pues si alguien en el público tiene algo que aportar sobre todo lo que hemos contado, para luego ya empezar con la entrega de los microrelatos, del propio ganador de los microrelatos, que veo por ahí a Nuria, ¿verdad? Y que, bueno, porque está esperando también para leer su relato. Paula, si te parece, nos das unas pinceladas sobre el futuro. Yo creo que hay dos ejes principales. En el primero es la educación. Necesitamos, aunque ya se está empezando a hacer, pero que haya una educación más feminista, una educación que inculque a las nuevas generaciones la igualdad. Una generación que hable de la violencia de género, que talleres que se hagan en los colegios contra los bulos que hay en las redes sociales, porque es que ahora mismo hay influencers, tiktokers, que van por ahí diciendo que las mujeres tienen más derechos y los niños de 13 años lo escuchan, luego van a clase y lo reproducen. Y ese es un problema muy grande. Entonces, tenemos que tener herramientas por parte de las instituciones, por un lugar, para combatir esto. También tenemos que hacer un feminismo interseccional, porque todas las mujeres tienen que ser libres, da igual su raza, su orientación sexual, cualquier cosa, su clase. Y por otro lado, hay que hablar un poco de los hombres. Porque ¿cuál es el papel de los hombres? Si lo que se va a conseguir es una igualdad real, necesitamos a los hombres, necesitamos que los hombres estén ahí. Y esa implicación, necesitamos que se impliquen. Y esa implicación no basta con hablar de los temas que ya hablamos nosotras. Necesitamos que reflexionen. Tienen que reflexionar de dónde vienen esas dinámicas de poder que ejercen hacia nosotras. Que un hombre nos explique qué es un piropo.
Que un hombre nos explique qué significa para él acudir a una mujer prostituida. Que un hombre nos explique qué es violencia de género. Porque es que, queramos o no, la violencia de género es un problema de los hombres que afecta a las mujeres. Pero es un problema de los hombres. La violencia de género, los hombres son los que acuden a la prostitución. Pero mientras todos estos problemas son hombres que van a afectar a las mujeres y las convierten en víctimas. Entonces, hasta que los hombres no tengan un relato sobre su propia experiencia con el machismo y que tiene que ver con ellos, mientras no tengamos ese relato feminista por parte de los hombres que ellos elaboren, no vamos a poder construir una sociedad realmente igualitaria. Necesitamos que ellos participen de verdad y que nos cuenten cómo se sienten para poder crear la sociedad. ¿Hay algo que puntualizar sobre...? No, me parece totalmente cierto todo lo que has dicho. Te recuerdo simplemente que ahora mismo todos los cuidados en el hogar, etcétera, recaen en las mujeres. O sea, eso es una realidad, punto. Y lo que tú dices que hay que poner el acento en los hombres, digo, chapó, o sea, es que son mi 50%. Y entonces, bienvenidos a todas las ideas, a todas las aportaciones, a todo lo que digan, a todas sus, el trabajo, etcétera, tal, porque estoy convencida que todos piensan así. Y efectivamente el problema gordo es el que tú dices, todas las redes sociales, etcétera, que lo decía una madre por ahí atrás, que decía que eso, que hay chicos ya jóvenes, niños de 8 años, 10 años, que ya se consideran que las niñas no les dejan, ¿no? Lo que contaba esta madre, o sea que realmente es un tema educacional. Bueno, pues Fernando, terminamos contigo la última intervención. Muchas gracias, buenas tardes. Paula, chapó. Llevamos del principio al final. El futuro está en la educación. No hay otra cosa. El futuro está en que los hombres, me voy a meter yo también, nos demos cuenta de que tiene que ser así, de que somos el 50%, que no hay ninguna mujer inferior en ningún aspecto a ningún hombre. Eso nos tenemos que dar cuenta nosotros y dar un paso. Pero para que la educación sea realmente lo que marque todo, tenemos que tener gobiernos que vayan en esa idea de educación. Y ahí voy a decir que soy partidista, me voy a arrimar el ascua a mi sardina. ¿Por qué desapareció educación para la ciudadanía sin darle ninguna oportunidad? Vamos a pensar en eso cuando hablemos de la igualdad, hablemos quién puede proporcionar desigualdad y quién solo proporciona desigualdad. Pues gracias, Fernando. Yo, bueno, despedirme de María y de Paula, desde luego es evidente que mujeres como ellas, que son mujeres de quitarse el sombrero, mujeres como, bueno, pues como María, que ha luchado tanto, y gracias a ella, ¿no? Gracias a mujeres como María hemos conseguido los derechos que hemos conseguido, y gracias a Paula, que bueno, pues que viene pisando fuerte, y que mujeres como ella van a conseguir que nuestros hijos tengan, bueno, pues una sociedad mucho más igualitaria. Mil gracias a las dos. Yo os voy a dejar con Rafael Sánchez Acera, que es nuestro secretario general, que nos va a dirigir unas palabras. Voy a pedir a María, a Nuria, que es nuestra ganadora, que vaya saliendo aquí ya, y a Rosa, ¿vale?, que ahora las presento, y bueno, os voy dejando con Rafael. Bueno, si es que lo han dicho ellas, porque no podía ser de otra manera. Este discurso lo tenían que dar vosotras. Pero es verdad que el otro 50%, el 50% de la sociedad, los hombres, tenemos mucho que avanzar. Y también que en estos momentos estamos en una lucha cultural. Y lo vamos a ir viendo más en España. Y porque se ha visto en Francia, se ha visto en Polonia, se ha visto en Hungría, se está viendo en Alemania. Ya no es... Había discursos que eran inamovibles e incuestionables en la sociedad, que parecía que ya habíamos conseguido, derechos que ya estaban incuestionados en la sociedad, ya no. Lo estamos viendo en el pleno municipal, donde nos preguntan, el Vox, que hemos hablado antes, no sé, algún compañero, una compañera ha hablado de ese partido, nos pregunta por qué estamos dando clases de sexualidad en institutos o en colegios.
o porque damos clases de diversidad y explicamos la diversidad sexual en institutos y en colegios. Clases que además no ha puesto, es decir, que tienen muy poquito de ideológico en este caso, porque ni siquiera eran clases impuestas por el grupo socialista que estamos ahora en el gobierno, sino que eran las mismas clases que se estaban dando antes por el gobierno anterior, que por el Partido Popular. Sin embargo, Vox las cuestiona y empieza a plantear dudas de si se puede hacer o no se debe, y nos empiezan a preguntar qué profesores lo dan, qué niños van, qué directores han dicho que sí, empiezan esa retahíla, ¿no? Eso lo que está haciendo es que haya chavales y chavalas que se están empezando a cuestionar la palabra feminismo, y esa pelea la vamos a tener, y la vamos a tener que dar desde el progresismo, pero hombres y mujeres, y no solamente va a ser esa lucha cultural sobre el feminismo, se va a dar en muchas más cosas. Al margen de eso, muchas gracias por vuestras intervenciones, nos habéis abierto la luz y hemos escuchado una versión de lo que era España, de lo que es España y de lo que puede ser España, de lo que estamos orgullosos. Y bueno, y felicitar a la Secretaría de Igualdad, Cristina, felicitaros por esta iniciativa que le da un poquito más de enjundia a un acto que llevamos haciendo mucho tiempo, que es el tema de los relatos por la igualdad. Y bueno, y deseando escucharos, no sé, aquí me siento yo. Sí, si quieres. Ahí está estupendo. Bueno, pues simplemente presentaros a Nuria, la ganadora, que es Nuria García López, que, bueno, pues que se animó a participar. Y le voy a dar primero la palabra a... Es que te he preguntado el apellido porque la he visto de refilón. Digo, si es mi prima. ¿Que soy primo? Bueno, esto ya no estaba preparado, ¿eh? Son cosas del directo. No estaba preparado. Yo qué sé. Pues nada, ¿no? Le mando un mensajito, digo, ¿cómo se llama? Rogelio, os tomáis una caña luego. Bueno, Rosa es la presidenta de Entre Guiones. Entre Guiones lleva participando, bueno, o colaborando con nosotros en ser jurado, porque, bueno, Entre Guiones es una asociación que lleva muchísimo tiempo en el municipio, más de 20 años han hecho el aniversario este año, y bueno, y han luchado siempre por la igualdad con lo mejor que saben hacer, que es la cultura, que es escribir, que es interpretar, que sois una gozada, que de verdad estamos muy orgullosos de tener asociaciones en el municipio como la vuestra. Y bueno, pues ella nos va a dirigir unas palabras hablando del relato y un poco pues la lección. Y luego vamos a dar paso a la ganadora, que nos va a leer su relato y ya, bueno, del diploma. Y si os parece, nos apetecería, porque bueno, está siendo un acto muy bonito, hacernos una foto al fondo final de familia, ¿vale? Para tener un recuerdo de esta maravillosa tarde. Así que te doy la palabra, Rosa. Sí, gracias. A ver, ¿me escucháis ahí bien? Sí. Vale, perfecto. Y entender lo que la pongo. Vale, gracias por la palabra. Estamos ya en on. Bueno, las mujeres tenemos que estar más en on y menos en off. Tomemos esto. Bien, yo solamente fijaros la importancia de las palabras. Con las palabras construimos el mundo. Y después de escucharnos, ¿no? De poder seguir un poquito el relato de María y de Paula, qué importante es lo que nombramos y lo que cuestionamos en las definiciones, en este caso de la igualdad. Bien, solamente es por recoger esto y por la pasión que nos une en toda la expresión literaria y narrativa. Bueno, solamente hacer un pequeño enfoque sobre el microrrelato, que es lo que nos ocupa esta tarde. Recordaros que es un género que requiere de mucha habilidad estilística para que todas sus piezas recreen un universo, teniendo en cuenta la economía de las palabras. Y una de las características asociadas a la elaboración de un microrrelato es lo que debe sugerir. Lo que lleva implícito ese elemento de sorpresa. Sugerir antes que describir o detallar. Imaginaros qué interesante esta construcción literaria. Y se trata de evocar. Ahí reside la magia de una buena narradora de este género literario, y sin olvidarnos de la originalidad a la hora de abordar la escritura. Y conseguir la adecuación al tema. En este caso, el tema propuesto, la igualdad de género hoy por un mañana sostenible. Imaginaros toda la riqueza del liderazgo de la mujer, ¿no? Que hemos tratado esta tarde como eje vertebrador para la sostenibilidad del planeta, la riqueza, todo lo que podíamos haber encontrado en los relatos
participantes como infinidad de propuestas que se podían haber hecho y abordando originalidad. Y muy importante, recordemos que cada persona proyectamos nuestra subjetividad en cada cosa que elaboramos, en cualquier disciplina en la que cada uno nos desarrollemos. En nuestro caso es esta tarde por el tema literario, pero si construimos una pintura, una fotografía, siempre lo importante que lo utilicemos también sabiendo que todo lo que podamos aportar en esa creación acompañará esa subjetividad nuestra que provocará algo en la persona que lo va a recibir, que lo va a ver o que lo va a leer. Y ya simplemente por cerrar, que resaltamos que el relato Para andar por el bosque, que es el título del relato ganador, la mujer toma conciencia de sí misma, actúa en consecuencia, reconoce las restricciones a las que ha sido sometida y se convierte en protagonista sobre sus posibilidades presentes y futuras. Muchas gracias y enhorabuena, Nuria. Pues Nuria, te vamos a pedir que te levantes, que como eres la protagonista de la tarde... Bueno, espero estar a la altura. El microrrelato se titula Para andar por el bosque y dice así: de haberlo sabido antes, habría evitado ocultarse tras máscaras que no le pertenecieron. Hija de sangre azul y obediente, encorsetada por roles, con caperuza roja disfrazada con marcas y productos de moda, inocente y altruistamente entregado a otros, propios y ajenos. Había deambulado más de 50 años por los cuentos de la vida en función de lo que pensaban o querían los demás. Ahora, con fuerza para deshacerse de esos vestidos y coronas que nunca pidió, se ha dado permiso para reconocerse hermosa sin maquillaje, para alzar su voz breve, precisa, inteligente y amable como un trino, y bajarse de los tacones que le atormentan los pies. Está claro que así no hay quien ande por el bosque, y menos si te falta un lobo cómplice que decida caminar a tu lado para ir charlando alegremente hasta casa de tu abuela. Siempre intuyó que había piezas que no encajaban bien en su puzzle, pero no terminó de ver que sus actos venían dictados por un narrador al que lo único que importaba era la trama. Descubierto el pastel, alzó su voz rebelde y luchadora para escribir su propia vida y protagonizar historias de otro tipo. Aunque es cierto que aún siente el lastre de la de Superwoman, va quitándose las capas que le apetece. Y aunque no haya habido tiempo de saberlo antes, nunca es tarde para descubrir que te llamas Eugenia en lugar de Blancanieves, que te importa mucho el agua que se invierte para hacer una camiseta y que no te hacen falta 20 para sentirte atractiva y satisfecha. Y colorín colorado, el cuento solo ha empezado. Muchas gracias. Llevamos ya muchos, 9 años ya con este concurso, hemos tenido relatos muy buenos, entonces también así que enhorabuena, recuerdo que tienes y un pequeño detalle. Eso es. Muchas gracias. Para que lo sepáis, es un cheque regalo para gastar en una de las librerías del comercio local de Alcobendas, que es el Galeón, que está en Paseo de la Chopera, y que bueno, pues que recordaros a todos que como no, hacer ciudad es también comprar en el pequeño comercio, así que bueno, os animo a todos que también vayáis a esa librería. Bueno, pues muchas gracias y si os apetece, bueno, pues nos hacemos una foto de familia al fondo, ¿vale? Gracias. Gracias.
más. Ahí está.